vamos a trabajar con actividades sobre trigonometría y específicamente con modelizaciones. Abordaremos modelizaciones de ciertas situaciones problemáticas en las que vamos a trabajar las siguientes temáticas. Comencemos con razones trigonométricas. En este caso, la propuesta tiene que ver con un puente colgante. Este esquema es una representación de ese puente colgante y nos va a ayudar a resolver la siguiente actividad. Vamos a acercar la imagen al sector con el que nos interesa trabajar para poder resolver esta actividad, que nos dice que las columnas 1 y 2 del puente colgante de la figura miden 70 metros y 210 metros respectivamente. Por otra parte, la distancia entre ellas es de 300 metros. Suponemos además que el tensor que une los extremos superiores de dichas columnas está lo suficientemente estirado como para describir un segmento. Esta actividad nos propone averiguar cuál es la amplitud del ángulo que se forma entre el tensor y la columna 2 y cuánto mide el ángulo que se forma entre el tensor y la carretera. Es decir, vamos a averiguar cuánto mide el ángulo beta y cuánto mide el ángulo tita. Es posible identificar al punto A, B y C. Estos tres puntos determinan un triángulo que a su vez es rectángulo en el ángulo ABC. Por otra parte, la longitud del segmento CB equivale a 210 metros menos 70 metros, es decir, mide 140 metros. A partir de ahora vamos a trabajar con este triángulo rectángulo para poder responder los interrogantes que plantea esta actividad. Queremos hallar la amplitud del ángulo beta. Si nos posicionamos sobre el ángulo beta, vamos a observar que el segmento AB es el cateto opuesto y que el segmento BC es el cateto adyacente respecto a este ángulo beta. Podemos plantear entonces que la tangente de beta equivale al cociente entre las longitudes del cateto opuesto y el cateto adyacente, siempre respecto al ángulo beta. Es decir, que la tangente de beta es igual a 300 metros dividido 140 metros, que son las longitudes de los segmentos AB y BC respectivamente. Es importante destacar que la tangente de beta es un número real. Cuando operamos el cociente entre estas dos magnitudes, cuyas unidades son metros, vamos a obtener justamente un número real que es 15 séptimos. La tangente de beta es 15 séptimos. ¿Pero quién es beta? Para poder averiguarlo, vamos a aplicar la función inversa a la tangente en ambos miembros. Esa función es la arcotangente. En la calculadora aparece como tangente a la menos 1. Si operamos arcotangente de 15 séptimos, obtenemos que beta mide aproximadamente 65 grados. Y finalmente podemos concluir que la amplitud del ángulo que se forma entre el tensor y la columna 2 es de aproximadamente 65 grados. Vamos a hallar ahora la amplitud del ángulo tita. Una alternativa de resolución es hacer algo similar a lo que hicimos para encontrar la amplitud del ángulo beta. Si nos posicionamos entonces en el ángulo tita, podemos observar que el segmento BC es el cateto opuesto y que el segmento AB es el cateto adyacente respecto al ángulo tita. Es posible plantear entonces que la tangente de tita es el cociente entre las longitudes del cateto opuesto y el cateto adyacente respecto a ese ángulo. En definitiva, la tangente de tita equivale al cociente entre 140 metros y 300 metros. La tangente de tita es 7/15. Tita
lo vamos a averiguar aplicando arco tangente en ambos miembros. La arco tangente de 7/15 es aproximadamente 25 grados. Y por lo tanto, concluimos que la amplitud del ángulo que se forma entre el tensor y la carretera es de aproximadamente 25 grados. A través de esta actividad calculamos la amplitud del ángulo que se forma entre el tensor y la columna 2, que es de aproximadamente 65 grados. También hallamos cuánto mide el ángulo que se forma entre el tensor y la carretera, que es de aproximadamente 25 grados. Podemos constatar que la suma de los ángulos interiores del triángulo ABC es efectivamente 180 grados. Este resultado le otorga coherencia a los valores que calculamos. A continuación vamos a trabajar con una actividad en la que utilizaremos los teoremas del seno y del coseno. Un agricultor desea alambrar su terreno conformado por dos sectores triangulares vecinos. Los datos que se tienen son los siguientes. ¿Cuántos metros de alambrado se necesitan para cercar todo el terreno? Es de utilidad ubicar la información con la que contamos en el gráfico. Para hallar el perímetro del terreno, debemos encontrar las longitudes de los lados AD y DC. Ahora bien, si nos posicionamos en el triángulo ADC, podemos observar que solo contamos con la información de la amplitud de dos de sus ángulos interiores. Esta información resulta insuficiente como para aplicar una herramienta que en forma directa nos permita calcular la longitud del segmento AD o el DC. Si observamos toda la información con la que contamos y nos posicionamos en el triángulo ABC, es posible notar que se cuenta con la longitud de dos de sus lados y la amplitud de uno de sus ángulos interiores. Esto nos permite aplicar el teorema del coseno en este triángulo para poder hallar la longitud del segmento AC. En virtud del teorema del coseno podemos plantear la siguiente igualdad. Esta igualdad nos dice que el cuadrado de la longitud del segmento AC equivale a la suma de los cuadrados de las longitudes del segmento BC y del segmento BA menos el doble producto de la longitud del segmento BC por la longitud del segmento BA por el coseno del ángulo ABC. ¿Quién es el ángulo ABC? Es el ángulo justamente que se encuentra en forma opuesta al segmento AC. A continuación reemplazamos las longitudes de los segmentos y la amplitud del ángulo ABC. Operamos y obtenemos que el cuadrado de la longitud del segmento AC es aproximadamente 375,9 metros cuadrados. Sacamos la raíz cuadrada en ambos miembros y obtenemos que el valor absoluto de la longitud del segmento AC es aproximadamente el valor de la siguiente raíz. Ahora bien, como AC es la longitud de un segmento, nos interesa solo el valor positivo de este valor absoluto. Es decir, que la longitud de AC es 19,4 metros aproximadamente. Conocer la longitud del segmento AC no es relevante para calcular el perímetro del terreno, pero nos permite ampliar la información que teníamos originalmente. Si nos posicionamos ahora en el triángulo ADC, podemos aplicar el teorema del seno para hallar la longitud, por ejemplo, del segmento DC. Este teorema nos permite expresar una igualdad entre dos razones. Estas razones se componen de la siguiente manera.
la longitud del segmento AC sobre el seno del ángulo ADC. Observemos que el ángulo ADC es el ángulo que se encuentra en forma opuesta al segmento AC. La otra razón está compuesta por la longitud del segmento DC sobre el seno del ángulo CAD. El ángulo CAD es el ángulo que se encuentra en forma opuesta al segmento DC. Reemplazamos en esta expresión por las longitudes de los segmentos y las amplitudes de los ángulos. No hay que perder de vista que lo que nos interesa es obtener un valor de DC, por lo que vamos a tratar de despejar dicho valor. Una alternativa es aplicar una propiedad de proporcionalidad que nos garantiza que esta igualdad tiene sentido. Dividimos ambos miembros por el valor de seno de 30 grados y finalmente obtenemos que la longitud del segmento DC es aproximadamente 31,8 metros. Para hallar el perímetro del terreno resta averiguar la longitud del segmento AD. Una alternativa sería aplicar el teorema del seno, pero no contamos con la información acerca de la amplitud del ángulo que se encuentra en forma opuesta a dicho segmento. Ahora bien, podemos encontrar la amplitud de dicho ángulo a través de la propiedad de la suma de los ángulos interiores del triángulo ACD. El ángulo ACD mide entonces 95 grados. Ahora sí, estamos en condiciones de aplicar el teorema del seno para poder hallar la longitud del segmento AD. Planteamos entonces la igualdad entre estas dos razones. La longitud del segmento AD sobre el seno del ángulo ACD es equivalente al cociente entre la longitud del segmento AC sobre el seno del ángulo ADC. Reemplazamos en esta expresión por los valores y obtenemos la siguiente igualdad. Despejamos el valor de AD, operamos y obtenemos finalmente que la longitud del segmento AD es aproximadamente 38,6 metros. Ahora tenemos la información suficiente para calcular el perímetro de la figura, que equivale a sumar las longitudes de los cuatro lados. Reemplazamos y obtenemos que el perímetro de este cuadrilátero equivale a 125,4 metros y en definitiva es la cantidad de alambrado que se necesita para cercar todo el terreno.